Mateo 24 dice que en el tiempo del fin habría falsos profetas. Pero, ¿qué o quiénes son los falsos profetas? ¿Y cómo podríamos identificarlos? ¿Quién tiene la autoridad para decidir si un profeta es falso o no? En su sabiduría infinita, el Señor dejó presentada en la Biblia una lista detallada de las características de los falsos profetas y de cómo actuarán. En Mateo 24, Jesús comienza a explicar sobre los falsos profetas que aparecerían para la segunda destrucción de Jerusalén. Lo más sorprendente es que la lista de características que identifican al falso profeta se encuentra en el relato de la primera destrucción de Jerusalén. Esto es Reflexiones de un Peregrino, un podcast del Ministerio La Verdad Presente. Mi nombre es Ariel y en el episodio de hoy veremos cómo identificar a los falsos profetas en el contexto de Mateo 24. Tal como se discutió en el podcast anterior, Mateo 24 habla acerca de dos eventos, la segunda destrucción de Jerusalén y el fin del mundo. Jesús les dijo a sus discípulos que una cosa le preocupaba, y era que su pueblo cayera en el engaño, porque de eso habría mucho. Es decir, habrían muchos engañadores. Específicamente, Jesús habló de los falsos profetas. Por ejemplo, Mateo 24:11 dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El versículo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Como lo dije al principio, es una pregunta muy válida. ¿Quiénes son estos falsos profetas? Y si, de acuerdo con Jesús, debemos cuidarnos de sus engaños, ¿cómo podremos identificar a estos engañadores? Lo bueno es que la Biblia no nos deja en ignorancia al respecto. Ni siquiera hay que hacer un estudio demasiado profundo para entenderlo, porque con la ayuda del Espíritu Santo, la Biblia misma nos va guiando en el estudio. Si Jesús habla de la segunda destrucción de Jerusalén y los falsos profetas, podemos ir a la primera destrucción de Jerusalén por parte de los babilonios y ver si hay pistas ahí sobre los falsos profetas. Y la respuesta es un gran sí. Jeremías fue un profeta que Dios levantó para la primera destrucción de Jerusalén. Y es muy interesante notar que en su época el profeta tuvo que lidiar mucho con falsos profetas y dejó muchas enseñanzas acerca de este asunto. Así que Jeremías será nuestro guía para estudiar a los falsos profetas. Por favor, fíjate que hubo muchos falsos profetas en la primera destrucción de Jerusalén. Jesús profetizó que habría también de estos en la segunda destrucción y en el tiempo del fin. Así que lo que encontremos en el libro de Jeremías va a ser muy valioso para nosotros. En general, vamos a ver que mientras Jeremías predicaba volver al camino de Dios, los falsos profetas le decían al pueblo que ellos estaban bien. Mientras Jeremías predicaba destrucción para Jerusalén, los falsos profetas decían paz, paz, nada va a pasar. Pero primero, veamos cuál es la labor del verdadero profeta, y es hacer que el pueblo vuelva al camino correcto, el camino de nuestros padres. No es un camino innovador, novedoso o más moderno o más consecuente con lo que pasa en la sociedad. No hace llamados a renovar la iglesia o a estar más conscientes de las nuevas tendencias sociales, sino a volver al camino anterior del cual se desvió. Jeremías 35:15 dice: y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles. También el profeta verdadero llamará a obedecer a Dios. Va a hacer énfasis en hacer la voluntad de Dios. Esto se contrasta con los falsos profetas, como mencionaré más adelante. Pero por ahora, escucha lo que hace un verdadero profeta. Jeremías 26, 4-6 dice: les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos, los profetas. Es decir, los verdaderos profetas llaman a obedecer y guardar la ley de Dios. Ahora bien, ¿de qué se caracterizan los falsos profetas? Jeremías entrega una lista de sus rasgos. Voy a dejar que tú mismo busques los versículos, porque a continuación voy a proceder solo a resumir las ideas. Eran avaros y buscaban el interés propio, dice Jeremías 13:15, y el verso 25 dice que se aprovechaban de las personas para obtener dinero.
También los falsos profetas anuncian la paz, mientras el pueblo aún está en desobediencia. Les dice que todo está bien y que sigan así, y que el Señor igual les bendecirá. Eso sale en Jeremías 23:17. Y le dicen al pueblo lo que quieren oír para mantener la aceptación social, lo que se confirma en la publicación de la Review and Herald del 26 de noviembre de 1861. Dice, comillas, multitudes de maestros profetizan cosas nuevas. No ven causa alguna para alarmarse de la condición actual del profeso pueblo de Dios. El pueblo está dormido y los maestros lo están también. Claman paz, paz, y la multitud cree su informe y están tranquilos. Cierra comillas. Jeremías 14, versos 13 al 16, dice que profesan hablar en el nombre de Dios. Jeremías 27, 9 al 10 y 14 al 15, y Jeremías 29, del 8 al 9, dice que hablan mentiras en el nombre de Dios. Jeremías 23, 14 menciona que los falsos profetas cometían adulterio y motivaban y apoyaban al impío. El versículo 14 dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Así en Jeremías 23, 31 y 32 dice que hacían errar al pueblo de Dios. Jeremías 28, 15 al 17 dice que enseñaron mentiras y rebelión. Y Jeremías 32-35 dice que instaban a la falsa adoración al dios Baal. En contraste con los verdaderos profetas, como Daniel, que enseñaban a andar en la ley de Dios, los falsos profetas no saben distinguir entre lo santo y lo profano. Daniel 9, versos 9 y 10 dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Quiero que notes lo siguiente. Ezequiel 22:26, hablando de los sacerdotes de Dios, dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Y en Mateo 24, del 11 al 13, justo después de hablar de los falsos profetas, dice que por la maldad el amor de muchos se enfriará. Aquí la palabra maldad es anomía, que significa transgresión de la ley. Entonces, la obra engañosa de los falsos profetas que lleva a la gente a transgredir la ley de Dios es la causa del enfriamiento del amor. También hay otros profetas de Dios que hablaron acerca de los falsos profetas. Por ejemplo, Isaías 28:7 ve que eran propensos al licor. Por último, quiero mencionar que los falsos profetas, de acuerdo a Mateo 24:24, harían señales y prodigios. Lo interesante es que en Deuteronomio se enseña que los falsos profetas pueden hacer señales e incluso se puede cumplir lo que ellos anuncian, y aún así, si su mensaje es contrario a la voluntad de Dios, hay que rechazarlos. Repito, incluso con milagros cumplidos. Leo en Deuteronomio capítulo 13, versos del 1 al 5. Dice, cuando se levantare en medio de ti, profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios de todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre. Quiero concluir recordando, así como Mateo 24, Apocalipsis 13 nos recuerda que en el tiempo del fin también habrá un falso profeta. En Apocalipsis 13, verso 11 y 13, y en el capítulo 16, verso 13, hallamos al falso profeta del tiempo del fin. El dragón, la bestia y el falso profeta no representan individuos, sino sistemas que se componen de muchas personas. Es decir, el falso profeta no será una persona, sino que se refiere al ministerio del protestantismo apóstata, que se compone de muchos que profesan hablar en el nombre de Dios. Pero eso lo veremos en el próximo podcast. Este fue un episodio de Reflexiones de un Peregrino, un podcast del Ministerio La Verdad Presente.
Puedes encontrar información de este ministerio en laverdadpresente.cl. Puedes encontrar todos nuestros episodios en la aplicación de podcast de iTunes. Recuerda, hay un poder en la fe y en la humilde obediencia que el mundo no puede resistir.